Bueno, a los que están viendo este video les doy la bienvenida. Ya me he presentado y vamos a ver el tema de química nuclear, radiactividad y decaimiento. Este tema, como ya he dicho a la gente que está en la clase antes de que comenzara a grabar, es un tema que se ha quitado de los contenidos PTU, la prueba de transición. Sin embargo, constituye uno de los temas más interesantes, con la mayor cantidad de aplicaciones, en especial a la ingeniería nuclear, y para mí es un tema fundamental y que sí o sí tenemos que saber para comprender cómo opera el átomo. Si hay algún problema de audio, les pido por favor que me lo hagan saber por el chat porque lo tengo abierto. ¿Vale? Entonces, vamos avanzando. Contenido de la clase. Bueno, vamos a separarlo más o menos en este checklist que pueden ver acá, donde primero vamos a ver unas definiciones. Entonces, lo que me importa de esta clase y que le sirve para la prueba de transición, tanto común como electivo, a pesar de que esta materia es electivo entre comillas, pero ya no entra, es la definición y concepto básico. Es decir, van a ver nombrecitos que en sus clases de química común, por ejemplo la de este lunes, la del otro lunes, van a usar. Entonces, esta clase, los primeros 10-15 minutos les van a servir para química común. ¿Ya? Después vamos a hablar un poquito qué es la radiactividad, qué es esto de que los átomos como que se desintegran de la nada, es como raro, ¿cierto? Y según ciertas características vamos a distinguir tipos de emisiones. ¿Ya? Vamos a tener emisiones alfa, emisiones beta, y los famosos rayos gamma, Hulk, por ejemplo. ¿Ya? También vamos a hablar de lo que es la fisión y la fusión nuclear, que no es lo mismo, pero son igualmente energéticos, más o menos. Después vamos a ver una ecuación un poquito complicada, que no vamos a trabajar en absoluto, ¿ya? Pero se lo voy a mostrar. Y las aplicaciones que tiene toda esta materia en la ciencia y por qué importa saber esta cuestión. Porque diantres tengo que saber cómo opera el núcleo. Porque la química nuclear se llama así porque estamos estudiando el núcleo, ¿vale? Entonces, conceptos fundamentales. El elemento. Cuando ustedes tienen un átomo, un elemento, ¿ya? Tienen varias fuentes de información, ¿vale? O sea, si ustedes consultan una tabla periódica, sea la que esté en su libro, sea la que esté en la prueba, sea la que esté donde sea, van a encontrarse una estructura más o menos así. Y a veces tiene más cosas, pero filo, tiene la carga, las valencias, pero eso no nos importa para química nuclear, ¿vale? Tenemos el símbolo, que denota el elemento. ¿Ya? Recuerden que cuando es, por ejemplo, cobalto, CO, la O es minúscula, ¿vale? Ojo con eso. Tenemos el hidrógeno, hydrogen, y tenemos dos números. Aquí quiero que entiendan esto. Primero, tenemos algo que se llama el número atómico. El número atómico es el número entero. Siempre van a encontrar un número entero y el otro número va a tener como un... Siempre va a ser un decimal. Ya les explico por qué. El número atómico se define, o sea, de ahí parte, no hay una explicación. Se define como. O sea, así como 1 más 1 es 2 porque sí, el número atómico es el número de protones porque sí. Alguien lo dijo. Entonces, el número atómico, que se denota por una Z usualmente, es el número de protones de un átomo. Por lo tanto, si me dicen que tengo un elemento que tiene 7 protones, el que tiene 7 protones va a ser el nitrógeno. Y listo. El número atómico es como tu root. O sea, si tú lo cambias, cambia la persona. El que tiene número atómico 1 se llama hidrógeno y nada más. No se llama ni carbono, no se llama ni hierro, nada. Es tu identidad. En cambio, el otro número que sale se llama el número másico. El número másico puede cambiar para un mismo elemento. De hecho, eso vamos a ver hoy día. Por ejemplo, hay hidrógenos que tienen un protón, que es el número atómico, y tienen número másico 1. Otros tienen 2, otros tienen 3, incluso 4, 5. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa el número másico? Es bastante simple. El número másico se llama másico porque es prácticamente toda la masa del átomo, toda la masa del núcleo. ¿Ya? Porque como, no sé si todos los de acá vieron la clase de química común, la primera, pero ahí se habló de un poco de los modelos atómicos que también vamos a ver, pero ya un par de clases más adelante nosotros. Donde dijimos que gran parte del átomo en masa es el núcleo, ¿vale? Entonces, la masa de un átomo es la masa de protones y la masa de neutrones. Los electrones pesan casi cero, entonces no se cuentan, ¿vale? Así que, por eso se llama número másico, porque es la suma de ¿quién? De protones y neutrones, ¿vale? El número atómico, protones. Másico, protones más neutrones. Se lo voy a recordar acá, rato. Ya, lo importante es por qué son decimales a veces. O sea, ya, vale, tú me dices, ya Nico, tengo un protón, perfecto. Y tengo
1,0078 entre protones y neutrones. Por lo tanto, tengo 0,0078 neutrones. ¿Eso puede ser? No, porque en nuestro modelo simplificado de la realidad, que no es tan real, la verdad, ¿para qué le voy a mentir? Tenemos que el neutrón es indivisible. ¿Ya? En realidad sí, se divide en quarks, en unas cuestiones más, pero digamos que no. Por lo tanto, ¿puedo tener medio neutrón, un cuarto de neutrón, 0,0078? No, imposible, no puedo. Entonces, ¿de dónde sale ese número? Es un promedio. Ese número de la tabla periódica es un promedio de abundancia. Entonces, yo tengo, por ejemplo, el hidrógeno 1,1. ¿Qué significa? Que tengo número atómico 1, es decir, un protón, y el número másico, que es el que está arriba, depende, claro, aquí está abajo. Ya les van a decir cuál es cuál, se los prometo. Les van a decir si va arriba o va abajo. Pero siempre el más grande es el másico, obvio, ¿cierto? Aquí abajo tengo protones. Y arriba protones más neutrones. Entonces, como mínimo son iguales. Y casi siempre uno es mayor que otro. Entonces tengo que los protones son 1 y la suma de protones y neutrones es 1. Por lo tanto, este gallo de acá no tiene neutrones, tiene 0. El átomo de hidrógeno más clásico. Este de acá tiene que el número de protones es 1 y el de protones más neutrones es 2. Por lo tanto, tengo un protón y un neutrón. Para gente que es más memoriona, el número de neutrones es la resta del másico menos el atómico. 2 menos 1, 1, un protón. 3 menos 1, 2, perdón, un neutrón. 3 menos 1, 2, 2 neutrones. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sale ese número tan feo? De un promedio. Por ejemplo, este hidrógeno, el normal, tiene una abundancia de casi el 100%. Entonces uno hace un promedio ponderado. Esto ya lo van a ver en matemáticas cuando vean estadísticas. ¿Ya? Entonces uno multiplica la cantidad por el porcentaje, más la cantidad del otro por el porcentaje, más la cantidad del otro por el porcentaje, y lo divido en 100. Entonces eso me da un promedio ponderado de la masa atómica. Y eso explica por qué este número no es entero siempre, sino que a veces es un decimal. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cómo vamos? Leo el chat, pero no me abre todavía. ¿Estamos bien o no? ¿Se va entendiendo? Eso que dije es súper importante para química común también. Vale. Entonces, pasamos a las definiciones importantes. Tenemos 3 tipos de elementos. Tenemos los isótopos, los isóbaros y los isótonos. Son nombres raros, ¿cierto? Pero lo único que dice es que los isótopos, los más que han escuchado la palabra isótopos, estoy casi seguro. Por último, los Simpsons, ¿ya? Los isótopos son los que tienen el mismo número de protones, ¿vale? Por ejemplo, estos de acá son isótopos, porque tienen uno de atómico y uno de atómico. ¿Cachan o no? Entonces, los elementos que son iguales son isótopos. O sea, no puedes tener que un hidrógeno y un hierro son isótopos, porque tienen root distintos. El isótopo te pide que tengan el mismo root, el mismo número atómico, ¿vale? Entonces, la única forma en que sean isótopos es que sean iguales, entre comillas. Pero ¿qué es lo que cambia? El másico, ¿cachen? Aquí es 2 y aquí es 3. Entonces, isótopo. Isóbaros es todo lo contrario. Lo que es igual es el número másico. Es decir, la suma de protones y neutrones es igual. 14, 14. Ahora yo puedo tener 10 y 4, suman 14. Puedo tener 8 y 6, suman 14. ¿Cachai? Puedo tener 11 y 3, que no pasa casi nunca, y suman 14. Entonces, ojo con esa definición. Finalmente, los isótonos, con N, son los que tienen igual número de neutrones. Por lo tanto, son aquellos pares de isótopos donde la resta de estos números es igual. 23 menos 11, 12. 12 neutrones. 24 menos 12, 12. 12 neutrones. 30, por ejemplo, y 18. 30 menos 18, 12. 12 neutrones. Todos los que nombré son isótonos. ¿Se entiende, no, chiquillos? ¿Vamos bien? El chat se me pega, pero es malo. Sí se entiende. Más o menos. Sí, ya. Voy a seguir. Si tienen más dudas, después la hablamos. ¿Ya? Y siento que esta materia no es fundamental para el desarrollo del curso. Ya. Entonces, pongamos a prueba si entendieron o no entendieron. Entonces, quiero que alguien me diga o me escriba. Vamos, yo les voy dando las instrucciones. Ahí tienen ejemplos. ¿Ya? Estos que están aquí a la izquierda son ejemplos de lo que ya fuimos viendo. Veamos la letra A. Litio 6,3, litio 7,3. ¿Son isótopos, son isótonos o son isóbaros?
Ignora la emisión. ¿Cómo son? Isótopos. ¿Por qué? ¿Está bien? Sí. Porque tienen los mismos números de protones. Exacto, tiene el mismo número de protones, 3 y 3. Y además porque es el mismo elemento, ¿cachai? Litio y litio, listo. O sea, Sí. son isótopos, sí o sí. Ya. La B también son isótopos. La C está mala, hay un error, recién me di cuenta. ¿Quién me dice el error de la C? Que uno debería ser Son el mismo, 32. ¿O no? que son el mismos elementos, pero tienen un número atómico distinto. Exacto, eso. Claro, lo que me dijeron también podría ser que, claro, los dos podrían ser 32, pero la base es que el número atómico tiene que ser igual para que sea el mismo elemento. Porque yo les dije que es un root. Entonces te digo que el gallo que tiene atómico 16 se llama azufre. Pero el que tiene 15 no puede ser azufre, ¿cachai? Tiene que ser otra persona. Y de hecho es el... Hoy no me lo sé de memoria. Oxígeno. Bueno, ya no voy a improvisar, así que fijo. Creo que es el fósforo el que tiene 15. Estoy casi seguro. Sí, es fósforo. Es P. Entonces, esto está mal, pero fijo. Ya. Estos de abajo, en la D, ¿qué son? Isótonos, ¿Por qué? porque tienen el mismo número de neutrones. ¿Cómo llegaste a esa Dan, conclusión? los dos dan 8. Exacto, la resta. La resta del másico con el atómico me da el número de neutrones. 15 menos 7, 8. 13 menos 5, 8. Perfecto. ¿Qué son el...? Bueno, aquí de nuevo está mal la gente que yo no lo hice, lo tiro al agua, lo robé de internet, pero se me olvidó corregirlo ya. Probablemente lo corrija cuando lo suba. Pero sí funciona, ya eso quería que vieran, que vayan cachando que no es tan difícil. Ya, ahora pasamos a lo duro. Ya, lo que acabamos de ver, por favor, eso sí tienen más o menos que manejarlo más o menos, sobre todo lo de número másico y número atómico. Sobre todo para el módulo común. Ahora vamos a ver materia entre comillas que es el módulo electivo, pero les dije que no va a entrar este año. Entonces les estoy enseñando porque es una clase introductoria, para que vean que la química es bacán, para que la química se aplica, y porque es materia que se ve en cuarto medio y que no me gustaría que gente de aquí nunca la vea, porque igual es bacán. Por lo menos yo creo eso. Entonces, lo que pasa es que vamos a encontrarnos ciertos átomos que son inestables. ¿Ya? En la naturaleza, y esto es bueno saberlo también, implícitamente lo preguntan en la materia de enlaces, a mayor energía que yo tenga en el sistema va a ser más inestable. Entonces, todo tiende a la mínima energía. Por lo tanto, si tengo algo altamente inestable, es porque es muy energético. ¿Cómo se estabiliza? Emitiendo energía, botando energía. En este caso, vamos a tener átomos muy gordos, muy grandes, con, no sé, con número másico 200, 150. Ellos se van a estabilizar botando masa, es decir, botando protones, botando electrones, lo que sea, o liberando energía, ¿vale? Tiene dos formas de ser estable. Botáis masa o botáis energía. Así de simple. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, hay distintos tipos de emisiones que se llaman. ¿Ya? Cada emisión está asociada a la emisión, de ahí el nombre, de una partícula con ciertas características. Entonces, algunas emisiones como la alfa van a botar protones y neutrones, otras van a botar solo electrones, otras van a capturar electrones, entonces, depende, ¿vale? Ahora insisto, esto no va a entrar en la PSU, repito, si alguien no quiere mamarse en la clase, es libre de salir. Pero en materia de cuarto, que por la contingencia, yo creo que es mejor que la vean así, a que la aprendan con un chorrocientas mil guías que al final, cuando uno no sabe del tema y no se lo explican, no aprende. Veamos el primero, quizá uno de los más conocidos, ¿ya? Que se llama emisión de partículas alfa. Una partícula alfa se denota por la letra alfa, obvio, pero también con helio. ¿Por qué? Porque la partícula alfa equivale a un átomo de helio, donde el helio tiene dos protones, por eso es el helio, y un número másico de 4. Entonces, ¿cuántos neutrones tiene este helio? Neutrones. 2. 2, muy bien, vale. Entonces, tengo una partícula donde son dos neutrones y dos protones, por eso suman 4. Entonces, este tipo de emisión se caracteriza porque se escupe, se bota, se expulsa eso, dos protones y dos neutrones. Eso es una emisión alfa. Tengo un núcleo gordo, gordísimo, lleno de protones rojos, neutrones azules, y bota 2 y 2. Y con eso se estabiliza, en teoría, porque vamos a ver después que no se estabilizan al tiro. Hay muchos isótopos que cumplen algo que se llama la serie radiactiva. ¿Ya? Como que botan uno, después botan otro, y así se demoran muchos millones de años. La gracia de una emisión alfa, bueno, eso filo, lo único que puse es que se desvía frente a un campo magnético, pero eso es porque
se conoce como una emisión ionizante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está botando dos cargas positivas. Ya también verán en sus clases de química común y las otras que tengamos de electivo, que los protones tienen cargas positivas y los electrones negativas. ¿Ya? Por lo tanto, obviamente, sufren todos estos fenómenos de interferencia con campos magnéticos, ¿ya? Principalmente. Entonces se dice que la emisión alfa es una emisión de gran capacidad ionizante. Iones, cargas. Un ejemplo típico de una emisión alfa, una reacción alfa, o sea, no se llama reacción alfa en realidad, emisión alfa, es esta. Tengo un núcleo muy pesado, que es el uranio 238. Les aviso que por lo general se nombran así, ¿ya? Uranio 238, o sea, el nombre del elemento y el número másico. Por ejemplo, está el carbono 14. El carbono 14 lo único que dice es que protones más neutrones suman 14. Eso. Carbono 12, protones más neutrones suman 12. Entonces aquí tengo un uranio 238, muy gordo. Es muy inestable. Por sí mismo, naturalmente, porque claro, vamos a ver que esto puede hacerse de forma artificial, o sea, yo puedo provocar que este uranio bote algo o lo bota por sí mismo. Pero el uranio es radiactivo. Entonces nosotros, ¿cómo entendemos algo radiactivo? Algo que por sí mismo, naturalmente, emite radiación, energía o materia, ¿ya? Para estabilizarse. Entonces, el uranio 238 por sí mismo, ¿ya? Y se demora caleta, o sea, se demora mucho, se transforma, se transmuta, ese es el concepto que no lo escribí, pero les voy tirando las palabras, se transmuta, se transforma de elemento. Eso significa una transmutación. O sea, era un compadre, ahora soy otro. Pasé de 92 a 90. Entonces, se convierte en torio a costo de ¿qué? De liberar una partícula alfa, o liberar un átomo de helio, que es lo mismo. ¿Se entendió? Eso es. Ahora, una observación es que para que su ecuación nuclear esté bien, su reacción nuclear esté bien, tienen que corroborar que la suma sea igual. Así como vamos a ver que se conserva la masa y se conserva la carga, aquí es lo mismo. Entonces tengo 238 unidades de masa. Masa se tiene que conservar. Entonces a este lado tengo que sumar 238. Por eso aquí va un 4. Por eso aquí abajo va un 2. Para que sume 92. Siempre es como una ecuación que tienen que balancear. Siguiente. Emisión de partículas beta. Las partículas beta se parecen a la anterior, pero lo que expulsa el átomo no es 2 protones y 2 neutrones. Expulsa un electrón. El otro expulsaba 2 protones, 2 neutrones. Aquí expulsa un electrón. Si me hago bolas con los nombres me dicen, ya, como que es normal aquí, voy a nombrar tantas veces protón, neutrón y electrón que capaz que empieza a decirle en orden incorrecto. Pero aquí se escupe un electrón, ¿vale? Ay, perdón, se me volvió al principio de la presentación. Ese es el puntero el que suena por si acaso. Ya ahí sí. Entonces, escupe un electrón. ¿Qué está pasando aquí? Ya no tienen para qué saberlo, pero lo que pasa es que uno de los neutrones que está en el núcleo, por alguna razón de la vida, así porque se le dio la gana, se... Uy, de nuevo pasó. ¿Qué onda? A ver, déjenme ver ese problemita que estoy teniendo con las teclas. Ah, estoy apretando las teclas. Ya, perdón. Voy a tomar el micrófono con la mano mejor entonces, para evitarme los problemas. ¿Ya, chiquillos? Ya, perdón. Ya, ahora sí. Como les decía entonces, una emisión de partículas beta se caracteriza porque se escupe un electrón, es decir, una carga negativa. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bastante simple. Un neutrón, de los que están acá, de forma espontánea, se separa en un protón y un electrón. Estudiar por qué pasa eso es tema de los físicos de partículas, que son locos muy brígidos y yo no tengo idea de cómo se hace. ¿Ya? Entonces, el neutrón, por alguna razón, se separa en protón y electrón. El protón se queda y el electrón se va. Se acabó el cuento. Eso es una emisión beta. ¿Cómo se nota? Con beta. Y beta es lo mismo que un electrón. ¿Vale? El electrón, una carga negativa, y aquí tengo beta. Se pueden poner una E o una beta, es lo mismo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el electrón se caracteriza por tener carga -1, carga negativa. El protón tiene carga +1. La masa del electrón es 0, porque como les dije, se asume que es despreciable. Entonces, una reacción nuclear que caracteriza una emisión beta es la que está acá. El torio, que es muy pesado, se transmuta, y se convierte en paladio. ¿Ya? Queda igual de pesado, pero de alguna forma minimizó su energía. Entonces es más estable que el torio. Recuerden que estas reacciones buscan la estabilidad, la disminución de energía. ¿Ya?
Otro ejemplo típico. O sea, esto pasa a cada rato en este momento. Es decir, el carbono 14 que hay decae y se convierte en nitrógeno 14, emitiendo un electrón, una partícula beta. Eso tiene implicancias muy, muy importantes en el calentamiento global y muchas otras cosas atmosféricas. Así que si alguien quiere saber de eso, también me puede preguntar más adelante o qué sé yo. ¿Ya? Pero tiene impactos ambientales. ¿Vamos bien? Asumo que sí. Entonces vamos a pasar a la última. ¿Ya? Las otras dos que vienen me las voy a saltar por temas de tiempo. ¿Ya? Pero se las dejo así como para el que quiera estudiar, como cosa libre. Recuerden que esto no es PTU. Emisión de rayos gamma. ¿Qué pasa en los rayos gamma? Los rayos gamma no se emite ninguna partícula. Antes emitíamos 2 protones, 2 neutrones en la alfa, en la beta un electrón, y en la gamma no emitimos ni una partícula. Y ustedes dicen, bueno, entonces, ¿cómo me estabilizo? Con la otra opción. Si no emito una partícula, emito energía, o las dos. Pero aquí es solo energía. Entonces, lo que hace el núcleo, ¿ya? El átomo, hablo de núcleo porque el electrón, como los electrones que están afuera no me importan, ¿ya? Por eso le hablo de núcleo, solo me importa lo que está dentro. Tengo un paladio muy energético y transmuta, por eso le puse el asterisco, en paladio. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿qué cambió? O sea, sigue siendo paladio, 234 el másico, 91 el atómico. Bueno, lo que pasa es que emitió energía en forma de ondas electromagnéticas. ¿Ya? Los rayos gamma son las ondas electromagnéticas. Esa materia se ve en física común, se va a ver mucho más adelante, así que los van a tener que saber igual. No importa qué electivo elijan, van a tener que saber ondas igual. O sea, ahí van a ver que hay un espectro electromagnético, donde las ondas de mayor frecuencia y por lo tanto las más peligrosas son la radiación gamma. Entonces, la radiación gamma, los rayos gamma, son rayos de alta energía. ¿Por qué son tan dañinos? Bueno, tiene que ver con más temas biológicos, pero la alta frecuencia puede alterar, obviamente, la frecuencia de los átomos, de la materia que constituye la célula y todo lo que compone los organismos vivos. Entonces, los destruye, o sea, te pulveriza la radiación gamma. Eso. Entonces, la radiación gamma es muy energética, por lo tanto, aquí se emiten rayos gamma. Entonces, los boté y quedé livianito en energía. Por lo tanto, ahora pasa a ser un paladio estable. Pero solo energía. ¿Ok? Para terminar esta parte de la clase, que ya sería como la mitad, vamos a caracterizar las emisiones. Como yo les dije, las partículas alfa, al tener 2 cargas positivas, son altamente ionizantes. Es decir, si las pones en un campo magnético, se van a desviar fácilmente. Las betas son más o menos ionizables, porque tienen una carga negativa, ¿cierto? Entonces igual se mueve por carga, pero no tanto. Y las gamma no son para nada, o sea, poco o nada ionizantes, porque no tienen carga, o sea, son ondas, o sea, no tenemos carga positiva ni negativa. Entonces, la más ionizante es la alfa, la menos ionizante es la gamma. Por el contrario, la más penetrante es la gamma y la menos penetrante es la alfa. Ahí tienen un ejemplo típico donde si yo pusiera la mano, ¿ya? La radiación alfa, a veces se llama partícula, emisión, radiación, bueno. La partícula alfa no puede atravesar mi mano. En cambio, la partícula beta sí. ¿Ya? En una emisión beta estoy expuesto. ¿Ya? Ahora, el aluminio lo detiene. En cambio, los rayos gamma no los detiene casi nada. Tendrían que poner una pared súper gruesa de aluminio, de plomo. LED es plomo, en inglés, el elemento. Así que, ojo con la gamma, es súper peligrosa y la detiene. Otro tipo de radiación peligrosa, obviamente, son los rayos X. Ya sabrán, cada vez que se toman exámenes, le ponen como un chaleco, así como para que no penetre mucho en su organismo y tengan consecuencias de salud. ¿Se escucha bien o no? Creo que sí. Sí. Si estoy hablando solo, haciendo el loco aquí, me voy a matar. Ya. Entonces tenemos un ejemplo, porque qué mejor que entender con monitos, ¿cierto? Con palabras medio complicadas. Entonces aquí está de nuevo. Tengo un uranio 238, decae, porque sí, porque quería, porque lo necesitaba, ¿ya? Y emitió un helio, 4,2, es decir, una partícula alfa, 2 protones, 2 neutrones. ¿Y qué quedó? Otro átomo, un poquito más liviano, pero otro átomo que de todos modos es más estable. No quiero decir que este después no decaiga, como les dije, de hecho,
Este después decae y decae y decae hasta que llegan a uno donde ya no avanzan. Eso es como lo que pasa en la naturaleza. Y bueno, este se llama el núcleo hijo y este el núcleo padre. Nada más que decir. Aquí tenemos una ilustración del beta, que es casi lo mismo. Tengo uno, decae, se convierte en otro y libera un electrón. Y como ya les digo, el compadre que resulta aquí puede seguir decayendo. Fíjense aquí, hay una beta. ¿Y qué me quedó? Un paladio, pero energético igual. Entonces, ese paladio energético hizo una emisión gamma y se convirtió en un paladio estable. Entonces tengo las tres emisiones aquí. Alfa, aquí está la beta, se libera un electrón, o una partícula beta, y aquí tengo una gamma porque solo libero energía. Fotón, porque es la partícula de la luz, básicamente. Pero, yeah. Otra vez, si no les quedó claro, van a poder revisar esto, consultar, ahí está, los tres tipos de emisiones. Alfa, beta y gamma. Otro más, a mí me encantan estos esquemas, son muy bacanes. Entonces tengo núcleo padre, núcleo decae, se empieza como a colapsar, y en este caso, cachen, se separa en tres, o se puede separar en uno o en otro. ¿Ya? Aquí más que nada pone las tres opciones, es como un resumen de la materia en realidad. No es que al mismo tiempo decaigan los tres, no. Puede decaer en este, quizá en el del medio, quizá en el de abajo, depende. Ya, esto me lo voy a saltar. Ya, me lo voy a saltar porque ya sería mucho y ya no quiero hacerle explotar el cerebro con materia que no va a ser evaluada en la prueba, por supuesto. Pero de todos modos, en el colegio, si tenían química en cuarto medio, se lo iban a pasar igual. Así que igual le estoy dando la lata. Ya, los positrones, mira, no voy a explicarlos, pero es lo mismo que los beta. Es una partícula beta, pero es positiva. Entonces, cachen, es lo mismo, pero en vez de tener 0 menos 1, es 0 más 1. Porque el positrón es la antipartícula del electrón. Que de hecho, si yo hago o pongo en contacto materia, electrón, con antimateria, antielectrón o positrón, se aniquilan. O sea, materia con antimateria, ¡pah! Explosión brígida y tienen energía casi infinita. Entonces, por eso digo aquí que se producen dos gamas, o sea, como mucha energía en forma de radiación. Así que nunca junten materia con antimateria, por favor. Ya. Finalmente está la captura electrónica, que como insisto, estas últimas dos no son tan importantes, no son tan recurrentes, pero igual se las dejo ahí para el día que quieran estudiar esto. Captura electrónica es como lo dice el nombre, o sea, captura un electrón y ya. O sea, tengo un átomo, me como un electrón y me queda eso. Es así de simple. ¿Cómo sé cómo son estas ecuaciones? Haciendo que aquí arriba la suma sea igual, 7 más 0, 7. Aquí abajo, 4 menos 1, 3. Así de simple. Ahí está explicado. Ya. Pasemos a lo que es el decaimiento radiactivo de forma muy simple también, para no abrumarlos. El decaimiento radiactivo lo que te dice es que cómo, o te modela cómo es que se van emitiendo estas partículas, ya esta masa. O sea, yo tengo, por ejemplo, un kilito de uranio, 238. Es mucho, muy caro. Entonces, quiero estudiar si han pasado, por ejemplo, no sé, 5 millones de años. ¿Cuánto uranio queda? Porque como es inestable, va transformándose, va botando cosas, ya se va convirtiendo en otro isótopo, perdón, en otro núcleo. Entonces, uno quisiera saber la cantidad, el tiempo que se demora. Entonces, eso viene a estudiar el decaimiento radiactivo, ¿vale? Hay un concepto que se llama el periodo de semidesintegración. El periodo de semidesintegración es el tiempo que tiene que pasar para que la mitad de lo que tenía se haya perdido. Entonces, por ejemplo, si tengo 1 kilo de ese uranio, el periodo de semidesintegración es el tiempo que ha pasado, que tiene que pasar para que me quede medio kilo, la mitad, ¿cierto? Ese es un periodo de semidesintegración. Ahora imaginen, ya, me queda medio kilo. Y si pasa otro periodo de semidesintegración, ¿cuánto me queda? La mitad de ese es medio kilo, es decir, 1/4 de kilo. ¿Ya? Si pasa otro periodo de semidesintegración, ¿cuánto me queda? Ah, la mitad de la mitad, es decir, la mitad del cuarto que ya me quedaba, 1/8, y así. Todo el rato les va quedando cada vez menos. Entonces, lo que dice el decaimiento radiactivo es que cada vez me queda menos. Disminuyen potencias de a 2. Cuando no ha pasado nada de tiempo, tengo la cantidad inicial. Cuando pasó un periodo de semidesintegración, me queda la mitad. Cuando pasaron 2, me queda 1/4, que es la mitad de lo que está arriba. Cuando pasaron 3, me queda 1/8, que es la mitad del paso anterior. Cuando han pasado 4, la mitad del paso anterior, y así, y así, y así, y así. ¿Se entiende la idea o no, chiquillos? ¿De qué es el periodo de semidesintegración?
¿O explotaron ya? Se desintegraron ya. Sí, cuático. Sí. Ah, chuta, es que el chat no me salía nunca. Ya, vale. Ah, y algo súper importante. Ahora vamos a ver una especie de ecuación que en realidad no la vamos a usar, pero filo. Nos dice lo que queda. Entonces yo tengo un núcleo padre, así como inicial, ¿vale? Entonces esto que está aquí, que yo le acabo de enseñar, es lo que me queda. Ahora, ojo, a veces le preguntan cuánto ha decaído. Entonces, ojo ahí. Por ejemplo, si han pasado 2 periodos, me queda un cuarto. Entonces, ¿cuánto se ha perdido? Ah, lo que tenía al principio menos lo que me queda. Entonces, si yo he perdido un cuarto, es decir, un 25%, perdón, si me queda un 25%, corrijo, me queda un 25%, un cuarto, ¿cuánto ha decaído? Ah, el 75%. Entonces, lean bien, si les preguntan cuánto queda, que es lo que me dice lo que les enseñé, o cuánto se ha perdido, cuánto se ha transformado. Porque no es que se pierda, en realidad se transforma en otro. Vale. Entonces, ejemplo, si se tienen 10 gramos de carbono 14, que es un isótopo súper famoso, de hecho se usa para medir la edad de los fósiles, de los fósiles humanos, por ejemplo, materia orgánica, más reciente se usa el carbono 14. Se usa para datar, le decimos nosotros, medir la edad de cosas más jóvenes que 50.000 años, porque a partir de ahí deja de ser preciso. Entonces, para tomar la edad de cosas que son más jóvenes que 50.000 años atrás, se usa el carbono 14. ¿Cuál es el requisito? Tiene que ser algo orgánico, ¿ya? Tiene que haber carbono, obviamente, y eso. Ahora, yo sé que el periodo de semidesintegración es 5.730 años. Entonces, un periodo de semidesintegración para este compadre es 5.730 años. 2 periodos, ¿a cuánto equivalen? 2 por 5.700. 3 por 5.700. Y así. Ahí está la gráfica que ilustra esto. Se llama una exponencial negativa. Decaimiento exponencial. Un clásico, aparece en muchas cosas de la física y química. O sea, te modela el decaimiento radiactivo, te modela la pérdida de corriente en un circuito, te modela un montón de cosas. O sea, y la exponencial creciente te modela, por ejemplo, el crecimiento de poblaciones bacterianas. Entonces las matemáticas son fundamentales en ciencia. Pero para no enrollarlo más, esto es lo que dije. ¿Se dan cuenta? Today, o sea, hoy día. ¿Cuánto átomo me queda? El 100%, o sea, no ha decaído nada. Tiempo, cero. Cero periodos de semidesintegración. Supongamos que el periodo de semidesintegración son 5 años. Entonces, cuando pasen 5 años, o un periodo de semidesintegración, que es lo mismo, por definición me queda la mitad de lo que tenía, el 50%. Cuando pasa otro periodo, o sea, otros 5 años, me queda la mitad de los 50 que tenía, o sea, 25. Cuando pasan otros 5, me queda la mitad de lo que tenía, 12,5. 625, 325 y decae así. Pero fíjense que esto que está aquí, este 25, 12,5, lo que está en amarillo, es lo que queda. ¿Vale? Es lo que queda. ¿Ya? Y lo que ha decaído es lo que está arriba. Entonces, si lo dije mal, lo voy a repetir. Lo que queda es lo que está aquí. ¿Ya? Entonces, quizás creo que lo dije mal, de hecho, así que por eso me corrijo, mi disculpa. ¿Ya? Lo vamos a seguir viendo así, ¿vale? Ya. ¿Cómo vamos ahí? Lo puedo repetir lo último, sé que me enredé un poquito. Estoy esperando a que me cargue el chat. Sí, se entiende todito, gracias. Vamos entonces. Esta materia igual entretenida, ya vamos a ver por qué. Ahora, les propongo que veamos una tabla, como la que puse ahí, para que la puedan hacer completa. Ejemplo, si se tiene una muestra inicial de 1 gramo de carbono 14, calcular cuál es la cantidad de C14 inicial que se ha transformado en N14 y cuánto se ha creado. Entonces veamos. ¿Qué pasa? Al principio tengo 1 gramo, ¿cierto? No ha pasado ni un año, ni un periodo de semidesintegración. Cuando pasa un periodo de semidesintegración, me queda la mitad. Cuando han pasado 2, me queda la mitad de lo que tenía arriba. Cuando pasan 3, la mitad del 0,25. La mitad, ya, vale. Y la cantidad que decae es lo que tenía al principio, 1, menos lo que tengo en este paso. O sea, al principio, 0. Me ha pasado 0, ¿cierto?
Aquí, ¿cuánto ha decaído? No cuánto me queda. Casualmente, ha decaído la mitad, entonces me queda la mitad. El único caso donde es lo mismo. Pero aquí cachen, po. Cuando ya han pasado 2 periodos, me queda 0,25. ¿Pero cuánto he perdido? 0,75. Entonces, ojo con esto. ¿Ya? Esta cantidad de caída, como que se pierde, sería la cantidad de N14, porque en ese me estoy transformando. Esa es como mi pérdida. O sea, yo era carbono 14 y esto es lo que me queda de ese 14. Lo que está aquí es lo que está apareciendo de nitrógeno 14. ¿Vale? Entonces, es muy entretenido. Y aquí tienen de nuevo, si lo quieren revisar después, el mismo cuadro, cuánto va cayendo, etc. Ah, ya, una pregunta. ¿Cuántos gramos? O sea, fíjense que parto con 10 gramos, ¿vale? ¿Cuántos gramos de carbono 14, que es lo que hay aquí, han decaído, lean bien, luego de 17.190 años? Les soplo. 17.190 años son 3 vidas, perdón, 3 periodos de semidesintegración. Entonces, ¿dónde estoy? Aquí, ¿verdad? Yo les dije, estoy aquí. Estos son los 17.000 años. ¿Cuánto carbono ha decaído? Voy a ver el chat, alguien respondió. Pero esperen que se pega un poco. Ahí sí. Igual se entendió. Ya. Quiero que me digan cuando han pasado 3 periodos. Vamos restando la mitad de la mitad. No, nunca llega a 0. Es un comportamiento asintótico, es como raro, sí. Yo también me lo pregunté, ¿eh? Pero si tú haces eso, vas a tomar 1 y lo estáis dividiendo siempre en un número grande. Pero siempre vais a tener 1 partido. Esperen, al tiro lo respondo. 8,75. Sí, súper bien, muy bien. Muy bien, es 8,75, exacto. Porque el 1,25 es lo que queda de carbono 14. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cuánto ha decaído? Lo que he perdido, claro, 10 menos 1,25, 8,75, perfecto. Que es equivalente a decir que hay 8,75 del nuevo núcleo que formé, que en este caso es nitrógeno 14, que no tienen para qué saberlo, pero les digo. Entonces, rematando la otra pregunta, nunca es 0, esta cuestión es una asíntota, ya lo van a ver en matemática, en cálculo en la universidad, va decayendo hasta que se acerca mucho al eje horizontal, pero nunca lo toca. Entonces, en estricto rigor, nunca pierdes carbono, ¿cachai? O sea, no, siempre te va a tener aunque sea un poquito. Pero es un modelo simplificado, o sea, yo creo que la realidad podría perderse todo el de tu muestra, pero te mentiría si te dijera que he investigado, o sea, no sé. Yo diría que es posible, solo que esto es una simplificación matemática, entonces no es perfecto. Pero negativo nunca, o sea, no tiene sentido, ¿cachai? Ya, ahí les dejo un ejemplo para que lo vean ustedes, para que respondan a esa pregunta. En honor al tiempo, me la voy a saltar. Creo que esto es lo mismo, no. Ah, ya. Esto es lo mismo. Les dejo 2 diapos de ejemplo para que sigan repasándolo, los que son aficionados a esta materia o quieren saber, pero no tienen para qué saberlo. La pregunta es, ¿qué pasa cuando yo no tengo la mitad de la mitad? O sea, por ejemplo, me dan 10 gramos, como el ejemplo que les di, pero me preguntan cuánto, por ejemplo, tiempo ha pasado, o mejor, ¿cuánto me queda cuando han pasado 2,7 periodos? O sea, no un número entero. Ustedes dicen, ¿pero cómo calculo eso con la tabla? No puedo, es imposible. Para esos casos donde los números son más raros, ustedes usan una ecuación, que es la que está ahí. Esta la ven solo en la media, solo lo calculan en ejercicios de liceo, son los que le preguntan en las pruebas, pero no lo vamos a hacer, obviamente. Les muestro que esta ecuación yo la utilizo hasta el día de hoy en la universidad, 5º año de geología, la uso bastante. Uno con esta ecuación la combina un par de cositas más y puede despejar un poquito la edad de la roca, la edad de los fósiles, la edad de muchas cosas. Simplemente sabiendo la concentración del isótopo que hay y eso. O sea, uno sabe la concentración del isótopo y eso lo determina con instrumentos, con técnicas que hay, que se llaman técnicas de datación. Y con eso nosotros podemos cachar si la roca se formó hace 40 millones de años, o lo que sea. Uno data elementos, y los elementos los encuentra en los minerales, y en las rocas hay minerales. Entonces, datación se usa un montonazo. Para terminar la clase, vamos a hablar de fisión y fusión, y ya estamos cerrando, ¿ya? Esta especie de introducción, clase bonita que no pregunta. La fisión nuclear es el proceso mediante el cual un núcleo gordo, así como el de uranio, ¿se acuerdan?
se separa en dos o más chicos. O sea, es como romper algo. Eso es fisión. ¿Ya? Ahora, esta fisión es inducida, es como un decaimiento artificial. O sea, no es que el uranio decaiga por su cuenta, ¿vale? La fisión, para que ocurra, uno lo que tiene que hacer es como pegarle al núcleo grande. Tienes que bombardearlo, se llama bombardear con neutrones. Al bombardear con neutrones, lo que están logrando es que este uranio gordo se separe en dos otros, que pueden ser varias opciones, a veces cesio con rubidio, a veces creo que es francio con no sé quién más, o etcétera. Esto varía, pero son dos o más los productos. ¿Qué ganas? Liberas más neutrones. Y esto es súper choro. ¿Por qué? Aquí no está, pero yo le pegué con un neutrón, listo. Y me dio 2 neutrones. Ahora, estos 2 neutrones que salen de acá, le van a pegar... levanté la mano. Voy al tiro. Esos neutrones que van a salir aquí le van a pegar a otros, y a otros, y a otros, y a otros, y esto se va a multiplicar muchas veces. Y si ustedes notan, ¿quién levantó la mano? ¿Se la bajó? Si alguien quería hablar, puede hablar, no hay problema. Me interrumpen, ¿no? ¿Vale? Ya, entonces, fíjense que además de producir, bueno, 2 o más partes, se rompe, y de producir neutrones para volver a romper a otros, o sea, a fisionar, ese romper se llama fisionar. También produce energía, y es un chorrazo de energía, o sea, mucha. 200 megaelectronvolts es para esto, que es un átomo, o sea, estamos al nivel atómico. Esta energía es brutalmente grande para esa escala. Entonces, alguien que descubrió estos fenómenos dijo, espérate, aquí hay mucho potencial de energía, o sea, hay mucho potencial para producir de una forma relativamente sencilla toneladas de energía. O sea, está mal dicho, pero se entiende, o sea, mucha energía. Porque vamos a ver una comparación después de la energía, y esto supera por millones de veces la energía que logras al combustionar, o sea, al quemar carbón, por ejemplo. Y es una energía mucho más limpia, la energía nuclear. Lo malo es que genera desechos. Entonces la fisión tiene su punto débil, que es que de repente los gallos que salen acá de productos, que se llaman productos de fisión, son peligrosos de repente. O es desecho, o sea, es que es basura. Eso es malo. ¿Ya? Entonces, en principio yo puedo fisionar cualquier núcleo, pero para que sea de forma efectiva y para que realmente se fisione, solo unos pocos lo cumplen. Tienen que cumplir con algunas condiciones, que eso ya lo estudia la gente que estudia ingeniería nuclear. ¿Ya? Yo en la U tomé 2 cursos de ingeniería nuclear y la verdad bastante interesante, pero no voy a hablar de eso. ¿Ya? Entonces, esta es una reacción de fisión típica. ¿Qué tengo? Fíjense, un núcleo gordo más un neutrón. Entonces, el neutrón le pegó. Ahora se separó en 2, cesio y rubidio. ¿Qué produjo? 3 neutrones para volver a pegarle a otros uranios y producir energía. Porque lo que produce, lo que me importa es la energía, que es caleta. Por fisión, imagínense. Y ahí tienen otro ejemplo que en realidad está malo porque no puse que producía 200 megaelectronvolts. Entonces aquí le falta el 200 también. Siempre producen harta energía. Ahí hay otro esquema mucho más bonito de cómo funciona. ¿Se dan cuenta? Le pego con un neutrón. Se separa en 2 y produce 2 o 3 neutrones. A veces produce más. Y cada uno de estos neutrones, caché, le pega a 3 más. Y esos 3 a 3 más. Y así, y así, y así. Esto no pasa infinitamente. Después hay controles, después los uranios, estos de acá se van transformando, los neutrones se van perdiendo. Entonces, uno diseña un reactor nuclear, porque claro, la fisión se usa para las reacciones de los reactores nucleares, eso tienen que saberlo, para la vida, no para la prueba. Y uno puede controlar esto, o sea, no es como que sea infinito, así energía infinita, no existe. Hay disipaciones, hay un montón de cosas que uno no está considerando en su modelo científico. Pero, por ejemplo, cuando tú manejas estas reacciones de cierta forma, puedes lograr una reacción en cadena que no es como medio descontrolada. Y eso se usa para hacer bombas atómicas. Entonces, súper peligroso que la ingeniería nuclear caiga en manos equivocadas. Aquí pueden ver un GIF, mucho mejor que lo que yo lo explico. O sea, yo creo que queda súper claro, ¿cierto? O sea, entra uno, golpea un átomo grande y se separa en 2 productos de fisión, no pueden ser más, y más neutrones para seguir repitiendo esto muchas veces. Hay una imagen mucho más bonita, mucho más nítida, que muestra la fisión nuclear. Y aquí se reacciona en cadena porque es lo que les dije, se produce 3 veces más, 9 veces más y crece como en potencia. Entonces, aquí les doy un dato de si sabían que la fisión de solo, imagínense, 235 gramos de uranio, o sea, menos de un cuarto de kilo, poquito,
o sea, muy poco, libera la misma cantidad de energía que si yo quemo, hago una combustión con 250.000 toneladas de carbón. O sea, es inconmensurable. O sea, un cuarto de kilo de uranio te produce lo mismo que 250.000 toneladas de carbón. Y imagínense cuántas pilas, cuántos cerros tienen que hacer para tener 250.000 toneladas. O sea, 250, en realidad son 250 millones de kilos de carbón. Porque una tonelada son 1.000 kilos. Entonces, yo lo encuentro brutal, exactamente. Ahí, brutal. O sea, la energía nuclear es una alternativa muy buena. El tema es que genera estos productos y por lo que ha pasado, por ejemplo, con Chernobyl, o lo que pasó en... Ay, se me olvidó el nombre de la planta. ¿Era Hiroshima, creo que era? Bueno, Nagasaki, sí. Lo que pasó después del terremoto en Japón, la gente tiene mucho miedo de la energía nuclear. Pero la verdad es que hay muchas investigaciones, hay muchas formas de cerrar una planta nuclear, o sea, está todo como visto. Pero la gente sigue con el miedo de Chernobyl y esos desastres nucleares. Entonces, bueno, yo soy partidario de la energía nuclear, pues si me preguntan a mí. Ya, la fusión nuclear es la maravilla. O sea, la fusión nuclear es Dios. ¿Por qué? Porque la fusión nuclear produce tanta o más energía que la fisión, pero no te genera desechos. O sea, pasa y lo único que te libera es energía. ¿Ya? Bueno, y te libera otras cosas, pero no son desechos. Porque los productos de la fusión se pueden usar para hacer más fusión. En cambio, los productos de la fisión no siempre te sirven para hacer fisión. De hecho, casi siempre es basura. Pero aquí no. Entonces, es súper maravilloso. La fusión es todo lo contrario de la fisión. Es decir, en el otro, yo separaba una cosa grande en varias chicas y ahora junto varias chicas, pueden ser 2 o más, en una grande. El problema es que para lograr que las cosas se fusionen, tienes que alcanzar energías y presiones para que los átomos, es decir, los neutrones y protones se separen. O sea, para romper esa fuerza necesitan mucha temperatura y mucha presión. Entonces, eso se consigue solo en las estrellas. Las estrellas son las fusionadoras por excelencia. Entonces, cuando ustedes estudian astronomía o lo que quieran, van a estudiar en la física, porque esto es más física que química, sí, es verdad, los procesos de fusión dentro de una estrella. O sea, la estrella a ciertas condiciones te va a generar tal cantidad de elementos. ¿Ya? Entonces, con 2 chicos haces uno más pesado. Entonces ahí está de nuevo, esto ocurre en la estrella. Por ejemplo, deuterio, que es el hidrógeno, ¿se acuerdan del principio de la clase? El hidrógeno que tiene un protón y un neutrón, se fusiona con el tritio, que es el hidrógeno con un protón y 2 neutrones. Eso, bajo condiciones de temperatura como 15 millones de grados, creo que eran, bueno, casi lo mismo, 15 millones de grados Celsius, ¿ya? A esa temperatura, que está como, por ejemplo, casi en el centro del Sol, que es una estrella, y una presión inconmensurable, recién ahí puedes fusionar. Entonces, en la Tierra es imposible hacer fusión. Han probado métodos de hacer fusión, pero no sirve porque siguen perdiendo energía. Entonces, ponte tú, le metí 1000 a la máquina y te devuelve 800. Entonces, no conviene energéticamente. Por eso, la fusión en la Tierra es inviable. Ahí está, como les dije, esto se llama nucleosíntesis, o sea, esto pasó después del Big Bang. Las estrellas fueron produciendo elementos, todos los elementos, el hidrógeno, helio, todos los primeros, hasta el hierro se produjeron así, exclusivamente por fusión. Dentro de las estrellas se produjeron todos los elementos de la tabla periódica hasta el hierro. Yo lo encuentro brutal. Y después con otro tipo de reacciones nucleares que ya vimos, como emisiones beta, emisiones alfa, emisiones gamma, se produjeron el resto de los elementos de la tabla periódica. Hay un chat, si no me equivoco. Entonces voy a ver aquí. Esperen. Al impulsor. Es súper interesante. De hecho, hay una rama de la geología que se llama geoquímica. Yo tuve este ramo el año pasado y veíamos esta materia. Me fue bien porque era entretenido y me gustaba. Entonces siempre lo pongo en clase. Para cerrar ya, les dejo para que vayan cachando la magnitud. Aquí tengo una reacción de fusión. Miren la temperatura, por favor, miren la temperatura, chicos. Las reacciones químicas y las de fisión, temperatura típica promedio ocurren a 1000 Kelvin. ¿Ya? Después vamos a ver calor, o sea, conmigo también en física común, que esto es más o menos 800 grados Celsius, 727 en realidad. 727 grados Celsius. Esto de acá son 100 millones de grados Celsius prácticamente. 999.727 grados Celsius. O sea, imagínense la temperatura a la que tiene que estar para hacer fusión. O sea, en la Tierra es imposible alcanzar esta temperatura. Imposible. Ni siquiera el centro de la Tierra. O
sea, el centro de la Tierra tiene, ¿cuánto? La misma temperatura de la superficie del Sol. Así que no, imposible. Esta es la del núcleo del Sol, que es brutal. Y fíjense la energía. Ustedes ya están capos en matemáticas, yo creo. Así que no van a tener problemas para comparar acá. ¿Cuántos joules, que es la unidad de energía, que la gente que tuvo física electiva hoy día cacha que el joule es la unidad del trabajo y también de la energía, van a ver la otra clase, es energía por kilo. Es como que estuviera viendo los contagios de COVID de contagios por millón. ¿Por qué? Para comparar equitativamente, porque obvio, si veo los contagiados nomás de Chile, obviamente va a ser menor que los contagiados, no sé, pues de Estados Unidos, ¿verdad? Pero para hacer comparaciones válidas en ciencia, tiene que ser en condiciones parejas. Entonces digo, ya, por millón de habitantes, por kilo. Entonces, ahí, ¿quién gana por paliza? La fusión. Fíjense, 3,4 por 10 a 14, por 10 a la 14. O sea, son una cantidad de joules impresionante. Son 100 veces más, un poquito más de 100 veces, que lo que produce la fisión. Pero comparen esto con la reacción química de combustión, que es la que pasa cuando queman cosas. Miren, hay 10 elevado a 5 de diferencia, y 10 elevado a 5 son 100.000. Entonces, a grosso modo, hay 100.000, y en este caso 10 millones de veces diferencia. O sea, la fisión y la fusión son 100.000 a 10 millones de veces más energéticas que la combustión o cualquier otro tipo de reacción que puedan tener para obtener energía. Por lo tanto, la conclusión es que las reacciones nucleares son la leche, como dirían los españoles. Y ahí, para terminar, ahora sí que sí no lo estafo, un GIF que ilustra la fusión de tritio con deuterio, los isótopos de hidrógeno. Se libera una cantidad brutal de energía, 3,5 megaelectronvolts, y se produce helio. Y se libera un neutrón, pero detalles. Entonces ahí tengo otra, ¿ya? Que es lo mismo. Es más rápida nomás. ¿Se dan cuenta? Se juntan a alta temperatura, se libera mucha energía y se forma un helio y se libera un neutrón. Vale. Entonces, creo que llevamos bastante tiempo en la clase. Yo voy a dar la clase por... no. Sí, han pasado harto rato. Vamos a dar la clase por terminada. Estas preguntas van a quedar en el PPT de Google Drive y ahí espero que las respondan. ¿Ya? Así que voy a cerrar la grabación. Si quieren, pueden preguntar sus dudas apenas termine de grabar. Yo les aviso cuándo. Así que a los que están viendo este video, gracias por ver. Los espero en el resto de las clases y si quieren hacer estas preguntas, las hacen. Pero recuerden que esto no entra en la PTU, sino que es materia de cuarto medio que es interesante conocer.